¿Qué tal? Estamos una vez más aquí en esta sesión en el módulo de ecología urbana. El día de hoy estoy muy contento de tener todo el apoyo y la presencia de la maestra Aurelena Moreno Guzmán, bióloga en el TEC de Monterrey en Campus Puebla. Permítanme presentarla. Aurelena es bióloga mexicana de la Universidad de las Américas en Puebla, especialista en cambio climático, educación ambiental y emprendimiento sostenible. Tiene Master in Research en Adaptación y Cambio Climático, Desarrollo Sostenible por la Universidad de Leeds, Inglaterra, con diplomado en Restauración Ecológica y Prácticas Narrativas y especialidad en Design Thinking. Cursa además el doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional para la Sustentabilidad en el Colegio de Puebla y además es catedrática del TEC de Monterrey en Campus Puebla, donde innova como en el área de catalización de emprendimientos sustentables alineados a la propuesta de alineación, mitigación, adaptación y resiliencia del cambio climático. Bienvenida, doctora casi Aura Claro. Elena, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a estar hablando de la base de la biología, de la ecología. Y al final quisiéramos tener una conversación con usted acerca de la ecología urbana. Entonces, sin más, me gustaría que empezáramos con la presentación, si nos gusta compartir pantalla, y al final tendremos una breve sesión de preguntas en esta presentación. Muchas gracias y gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y sobre todo por poder presentar a ustedes, chicos, esta información que pues es innovación y ustedes van a tener como esta posibilidad de hacer muchos cambios en el diseño de las ciudades y sobre todo tomar en cuenta que el ecosistema urbano pues ya va a ser parte de este cambiante mundo en el que nos enfrentamos, ¿no? Les voy a hablar en específico de la adaptación basada en ecosistemas o Ecosystem Based Adaptation. Y para hacer esta presentación, justamente la divido en cuatro partes. Primero, identificar que estamos yendo más allá de los límites. Después, el costo de los servicios ecosistémicos y cómo estos servicios ecosistémicos nos van a ayudar para la adaptación. Entonces, si nosotros, bueno, también les voy a dejar mi correo y mis datos por si tienen también preguntas después. Entonces, para entender cómo estamos yendo más allá de los límites planetarios, es importante que nos vayamos un poco al pasado. En el 72 fue la primera foto que tuvimos nosotros del planeta. Ustedes van a decir, bueno, ahorita tenemos muchas fotos y es común identificarlo, pero la primera vez que los humanos vieron la Tierra por como un sistema completamente hermético en el cual únicamente entra energía pero no sale materia, sirvió para empezar a darnos cuenta la humanidad que no nada más teníamos un planeta y surgió el Día de la Tierra en ese año, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro planeta pues un sistema muy complejo de ríos, de ecosistemas y que sobre todo nos ayudan para diseñar nuestro clima. Esta es una imagen del Amazonas y ustedes pueden ver cómo también es una similitud y algunas personas dicen es como las venas de los humanos, ¿no? O sea, los ríos conectan toda esta vida y pueden diseñar a los diferentes ecosistemas. Pero también debemos de pensar no solo en los ríos del suelo, sino también los ríos que existen en el cielo. Y en este caso, los ríos del cielo se generan por componentes volátiles que los árboles generan y proveen que las moléculas se puedan unir y por eso es tan importante comprender la importancia de los árboles. No es así nada más, pues los árboles por los árboles, sino nada más como para darles una pequeña idea de toda la importancia que el sistema súper complejos que todavía hay muchas cosas que no se han investigado y que minúsculas partículas pues proveen toda esta humedad y agua que existe en el planeta. Y también para que nosotros comprendamos toda esta complejidad de los ecosistemas, cómo se van generando, podemos ir un poco más atrás, si nos vamos 2 billones de años, cuando apenas se generaron las primeras cianobacterias, que son los organismos que hacen fotosíntesis, pero que también son animales. Entonces, después de eso surgieron los líquenes, los cuales si ustedes van o si se encuentran por ahí en la calle alguna piedra que tiene un poco de esta superficie, son animales
bueno, pequeños microorganismos que comen piedra. Entonces, imagínense, se tuvieron que pasar millones de años para que se generaran sustrato para poder generar las plantas, que si tú ves un helecho son los primeros, o las plantas paleolíticas y ya después la vegetación. O sea, todo esto te lo comparto porque si tú piensas o ves un árbol, pues a veces lo damos por hecho, pero han pasado billones de años para que nosotros tengamos aire, para que tengamos agua y sobre todo cada planta, cada elemento ha tomado millones de años para lograr cumplir la función que cumple, ¿no? Entonces, ahora, yendo un poco al espacio, no sé ustedes cuántos kilómetros creen que mida la atmósfera. Metros, kilómetros, no sé. Hay algunas ideas que generen. Si nosotros pensamos únicamente 10 kilómetros es el espacio de la atmósfera que permite la vida en la Tierra, ¿no? Hay más todavía otras capas de la atmósfera, ¿no? Pero donde podemos vivir los humanos y todos los elementos que están en nuestro planeta únicamente son 10 kilómetros que nos mantienen vivos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en todos los gases de efecto invernadero, en toda la contaminación, o sea, todo eso tiene un impacto en la atmósfera y es la pequeña capa que nos permite vivir, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que es tan delgada como la cáscara de una naranja, ¿no? Entonces, si la viéramos comparada con una naranja, ¿no? Entonces, nuestro planeta es muy frágil. Entonces, bueno, nada más como para hacer un resumen de toda esta evolución y se lo podamos dimensionar, es como si juntáramos todos los 4.2 billones de evolución del planeta en un año solar o en un calendario cósmico. Esto es una propuesta de Carl Sagan, y si pusiéramos el primer día de enero como el inicio del Big Bang, los primeros humanos se dieron paso hasta el 31 de enero, perdón, el 31 de diciembre. Entonces nosotros podemos ver que en el último mes toda la vida en lo que es el planeta, reptiles, dinosaurios, mamíferos, aves, todo, se dio en el último día de diciembre. Y haciendo todavía un poco más la analogía, los últimos minutos de este año, los humanos evolucionaron, ¿no? Desde la agricultura, y los últimos segundos del calendario cósmico son los que hemos tomado los humanos para hacer las modificaciones en este planeta. Entonces, todo esto es para darnos cuenta cómo toda esta evolución se ha dado, y los humanos únicamente al partir de todas estas células y de todo, hemos modificado todo este planeta, y sobre todo a veces no nos damos cuenta de todo lo que ha llevado de tiempo para que llegamos aquí, ¿no? Entonces, hace 4.28 billones de años se dio la primera aparición de vida en el planeta y los humanos han evolucionado los últimos 4.2. Entonces, a veces decimos, ay, pues es muy poco tiempo, o se va a regenerar la Tierra muy rápido, ay, vamos a llevar la vida a Marte. Sí, o sea, ¿cuánto nos vamos a tardar en generar un ecosistema equilibrado como lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, serían cosas de pensar. Entonces, nosotros somos únicamente una pequeña de estas especies. Este es un mapa de RNA molecular que se les han sacado a muchas de las especies. De hecho, únicamente se han estudiado 1.5 o 2 millones de las 8.7 que existen. Entonces, todo lo que nosotros hagamos al tapiz de la vida, pues, o en la naturaleza, también tenemos un impacto nosotros. Y si nos queremos ver en este mapa, nosotros únicamente pues pertenecemos a una ramita adentro de esta ramita de mamíferos, ¿no? Entonces, pueden ustedes buscar también más en internet, y es increíble la diversidad de animales, y sobre todo identificar que estos animales han evolucionado, porque no sé si se han dado cuenta, obviamente, que hay muchos climas, muchos ecosistemas, y cada uno de estos ecosistemas depende de un clima. Entonces, si ustedes, la comida que ustedes consumen en su plato también es biodiversidad, no solo los animales, ¿no? Entonces, toda la biodiversidad, la agrobiodiversidad, es la base de la vida y de las interacciones socioecológicas, y no dependemos de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes saben cuántos ecosistemas hay aquí en México. No sé, ahí piensen. Entonces, ¿cuáles ecosistemas creen que no haya? Únicamente en México no hay un ecosistema. Todos los demás ecosistemas del mundo existen en México. Tenemos bosques templados, matorrales, pastizales. Ustedes pueden entrar a esta página de Conavio y se van a dar cuenta, México es un país megadiverso, y sobre todo, pues contamos con todos estos climas, y a veces no los
o sea, no los valoramos, ¿no? O cuando hacemos un asentamiento a veces no tomamos en cuenta las condiciones climáticas, ¿no? Que al contrario nos pueden favorecer. Entonces, para darnos también una idea de cómo ha ido cambiando nuestro planeta, desde 1800, bueno, ya todos sabemos que desde la revolución industrial empezaron a generarse más gases de efecto invernadero, y aunque ustedes no lo crean, desde el 1859 se descubrió que las emisiones de dióxido de carbono eran pues negativas y se podría generar este cambio climático. Y aún así, pues pasaron muchos años y como pueden ver hasta 1990 se creó el panel intergubernamental de cambio climático, el cual cada 4 años saca un reporte y menciona pues todos los impactos, saca evidencias de que hemos estado modificando el medio ambiente. Y también, aunado a eso, el panel intergubernamental de biología y de los servicios ecosistémicos también ha sacado últimamente reportes y menciona que no solo el cambio climático es problemático, sino el problema más grande es la pérdida de la biodiversidad y los ecosistemas. Y de hecho, esta semana ya salió un artículo en Nature, que lo pueden ustedes revisar, que menciona que la deforestación y la pérdida de biodiversidad está ligado con la salud. Entonces tenemos que poner mucho ojo en la conservación de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque son la base, o sea, ustedes pueden ver aquí la base, la biosfera, los sistemas marinos, el agua, el clima son la base para que nuestra sociedad tenga una mejor economía y sobre todo beneficio a la sociedad. Y de hecho, en la imagen del lado de acá es una teoría también propuesta por un científico llamado Rockström, que menciona que ya hemos superado 9 de los 11 planetary boundaries que tenemos, y uno de ellos, y es el que ya superamos, el mayor, es la integridad de la biosfera y los ciclos biogeoquímicos, o sea, todos los ciclos del agua, el del nitrógeno, el de los alimentos, o sea, están modificados, entonces eso nos pone en un riesgo de supervivencia muy grande. Y bueno, también está ligado, por eso existía la pandemia, ¿no? Entonces, a veces los costos del crecimiento económico no incluyen la inversión de la regeneración de la tierra, y entonces estamos pagando pues un costo muy alto porque no se ha internalizado esos costos de todo esto, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos, impactos que ha habido en los océanos, ¿no? Ustedes ya conocen el impacto en los corales, ¿no? Más del 50% se ha disminuido la capa de los corales desde el 70 y el 2013 está peor. También el 70% de los corales se tiene esperado que se vaya a degradar al 2050, aunque se piensa que se revierte un poco el cambio climático. En la parte de los ríos también se tienen impactos por la agricultura, el 90% se ha perdido en las zonas agrícolas, también el 37% de los sistemas acuáticos y semiacuáticos se han dañado por la parte de la sobrepesca y la contaminación, y en la parte terrestre pues no nos quedamos atrás, ¿no? Se estima que 24.3 trillones de dólares es el valor estimado de las atribuciones que la naturaleza nos da, ¿no? Entonces, si nosotros lo equivaliéramos al Producto Interno Bruto de América, sería como toda la contribución, ¿no? Y también se espera que el 40% al 2050 de la biodiversidad, si seguimos como estamos, se siga perdiendo, ¿no? Entonces, toda esta información es del panel de biodiversidad y pueden también acceder a toda esta información, está en línea libremente. Y pues bueno, más datos del 72, el 66, el 78% de bosques en América se han perdido desde que llegaron de la migración europea, y pues se sigue degradando, ¿no? Y todo esto, ¿cuáles serían los impactos? El 50% del disminución de agua en el país y en el mundo, ¿no? En este caso en América. Este es un informe de América. Y bueno, yo considero que todos estos datos pues nos deben de brindar un panorama de que los hechos pues tienen un impacto y deberíamos de actuar como el resultado de los 4.2 años de evolución que somos, ¿no? Y si ya lo traemos un poco más a México, podemos ver el impacto hace una semana. Hace unos meses ya de las lluvias y cómo la planeación, que bueno que no se construyó el estadio aquí porque hubiera sido un desastre, el río Santa Catarina en Monterrey, ¿no? Gracias a que pues se ha mantenido espacio para el río,
no fue un desastre mayor, ¿no? Pero aún así, en ciudades, en este caso son imágenes del hospital en Reynosa, pues a pesar, y con todo el COVID, pues se inundaron las calles. ¿Por qué? Porque por dos cosas, ¿no? Por el diseño y también por el manejo de agua y sobre todo por la pérdida de los ecosistemas y el aumento del cambio climático, ¿no? Y los humanos pues seguimos a veces teniendo otras prioridades, como dice la imagen, y estamos poniendo en riesgo la vida porque cada consumo que realizamos, cada producto viene de la naturaleza, ¿no? Entonces hemos estado pues exterminando o acabando con todo esto, ¿no? Entonces, para identificar cómo estos servicios ecosistémicos son importantes, ahorita tenemos todo lo del COVID y bueno, decían, bueno, el COVID se va a acabar si nos lavamos las manos, pero va a generar una recesión. Pero no, la recesión no es solamente la problemática. Dijeron, bueno, el cambio climático es una problemática, pero no. Tenemos que tener en mente que ya la biodiversidad, si colapsa, en realidad ese va a ser el problema de todos, va a ser así como el cimiento, o sea, la biodiversidad, vean lo que es como el cimiento de todo, y si no mantenemos la biodiversidad de los ecosistemas, ahora sí, el COVID se va a quedar así chiquitito como el problema que lo vemos, y bueno, yo que he dado seguimiento a noticias ya desde muchos años, es realidad que el problema pues va creciendo, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen de la producción de cemento, de acero, de algunos de los productos y pueden ver cómo en el 70 se producía muy poco y ha habido un boom desde los 90 para acá de la producción de cemento. ¿Por qué? Porque nuestras ciudades están creciendo, pero nos hemos enfocado a construirlas con cemento. Y bueno, aquí vemos todos los demás materiales. Y el cemento pues contribuye grandemente a las emisiones de dióxido de carbono. Y ustedes dirán como urbanistas, bueno, ¿pero qué hacemos? Bueno, hay que pensar y repensar diferentes materiales, diferentes maneras e identificar qué acciones van a reducir las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Y cómo hacemos estos asentamientos menos uso intensivo de energía. Por ejemplo, también esta es información del panel gubernamental de cambio climático, en el cual pueden ustedes checar tanto bueno, ya me fui a la página, no voy a regresar, como la comida, la construcción genera CO2, pero tanto los edificios como la industria, si seguimos las líneas para acá, las emisiones de todas estas, del transporte, de la calefacción, nos generan todas estas emisiones de dióxido de carbono. Entonces, cuando ustedes diseñan una ciudad, tanto el transporte, la alimentación, si está cerca de algún lugar o cómo se va a transportar, o si le está dando el sol todo el tiempo, o si le evito ponerle un aire acondicionado con viento cruzado, o sea, que le hago una casa pasiva y con otros materiales, va a contribuir para la disminución de dióxido de carbono. Y debemos de tener en cuenta que más de 4.000 millones de personas, o sea, más de la mitad del mundo, ya están viviendo en áreas urbanas. Y México, pues ya está en tercer lugar de la población que se ha urbanizado en los últimos 500 años. Entonces, México, y también se prevé que México, Latinoamérica, Asia y todos los demás países están en un boom de crecimiento y debemos de repensar cómo queremos que estas ciudades disminuyan o no el dióxido de carbono y además estemos preparados o no para el cambio climático, ¿no? Entonces, me interesa mucho que ustedes como urbanistas piensen con una visión sistémica, o sea, cómo todo está conectado. La ciudad que vamos a tener aquí va a generar o no islas de calor, cómo vamos a retener el agua, cómo vamos a contribuir con el dióxido de carbono y pensar que todas estas emisiones se van a unir en la atmósfera, ¿no? Y todas las ciudades, o sea, quizás ustedes pueden hacer ciudades aquí en México, van a hacer ciudades en China, no sé, o sea, pero todo se interconecta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que nuestras ciudades, en lugar de que tiendan únicamente al lujo y que pensemos, ay, se ve padrísima, veamos cómo puede ser menos intensa en dióxido de carbono y sobre todo ver cómo va a estar preparada para el cambio climático y cómo podemos reducir este consumo de materiales, ¿no? En lugar de que tendamos algo fancy, que tendamos algo viable, ¿no? Así es. Y debemos de tener en cuenta si es en realidad valioso o no todo este consumo, porque detrás de muchas marcas hay sobreexplotación, igual detrás del cemento, detrás del acero, detrás de todo, pues siempre viene de algún lugar, ¿no? Y asegurarnos de dónde vienen esos productos
quién está trabajando, cómo los está generando, o se van a generar únicamente basura, ¿no? O sea, y en realidad ya nos hemos dado cuenta en la pandemia cómo queremos o qué es lo que buscamos, ¿no? Una casa que tenga un patio, que quizás podamos sembrar o que quizás nos sentimos mejor con mascotas, no sé, ¿no? Todo eso. Y tener en cuenta que el cambio climático no es que, va a llegar después, ¿no? Sino que ya el cambio climático y sobre todo la migración para muchas personas a raíz del cambio climático ya está aquí, ¿no? Y este es un reportaje igual que pueden checar en el New York Times. Dice, si la mitigación del clima, hasta el 19% de la superficie del planeta podría ser prácticamente inhabitable para el 2070 y estaría desplazando a 1 de 3,000 millones de personas. Y eso nada más en el sur global. Hay estudios que mencionan que la migración climática va a ser 3 veces mayor que la que existe ahorita por los refugiados de las guerras, ¿no? Entonces, esto ya empezó. O sea, no es que después o en otro país o no sé, ¿no? Sino que tenemos que estar preparados con asentamientos para todas estas personas y sobre todo ver qué alimentación vamos a generar para todos estos desplazados, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que al quitar una parte de todo esto, pues nos estamos afectando no solo a nosotros, sino a las siguientes generaciones, y cómo la era del antropoceno, que somos nosotros los humanos, hemos sido los primeros, en lugar de un asteroide, que estamos modificando la Tierra de una manera tan grande que ya es una era, ¿no? La era de los humanos. Entonces, el mensaje sería, en esta parte, que necesitamos crear asentamientos que estén preparados para adaptarse al cambio climático y además que conserven la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. También es importante generar una urgencia para diseñar asentamientos que aseguren la disponibilidad de agua, que también nos proporcionen salud, seguridad alimentaria y también seguridad mental, ¿no? Ustedes, bueno, se habrán podido dar cuenta que necesitamos estar sanos también. Y evolucionar de pensar solo en edificios o casas a diseñar con una visión sistémica. O sea, es que ustedes piensen en asentamientos regenerativos que de manera completa puedan evitar una pandemia y futuras pandemias, escasez de recursos para evitar futuros conflictos potenciales, ¿no? Entonces, es un rol muy importante, pero también darse cuenta que no están solos. O sea, en este caso, la propuesta de la adaptación basada en ecosistemas nos ayuda mucho porque es aprender justamente de cómo estos ecosistemas nos han dado agua, nos proveen servicios de regulación, nos proveen servicios de apoyo, hasta servicios culturales y recreativos. Y muchas veces estas adaptaciones basadas en ecosistemas hasta salen más baratas y se regeneran por sí solas, ¿no? Por ejemplo, hay un video que les puedo también compartir de cómo una planta que pusieron en Nueva York para el tratamiento de agua a través de plantas y sistemas regenerativos, salen $1 millón de dólares, siendo que una planta normal costaría 6 billones, ¿no? Entonces, y no se autorregenera. Entonces, hay muchas opciones en la naturaleza utilizando cuestiones tecnificadas y teniendo mucho el diseño basado en la naturaleza que pueden ayudar a resolver todo este problema. No sé, el video ¿les comparto el video? Sí, sí. Ok. ¿Sí se oye? As our planet gets hotter, we need to find better ways of adapting to extreme weather. The latest science shows that nature can provide the best defenses against climate change impacts, including heat waves, drought, and rising sea levels. Here's how. As the ice caps melt, sea levels are rising. Many major cities are already threatened by flooding and erosion. Now, we can try to fight this with expensive projects like building seawalls, but there's often a more holistic and cheaper solution. Nature. For example, planting mangrove forests defends against coastal flooding and storm surges. Mangroves weaken the strength of the waves, which stops the shoreline from crumbling into the sea. Coral reefs also provide flood defences by breaking big waves and absorbing their energy before they hit the shore. It's predicted there will be more and more heat waves in the years to come. In fact, it's already happening. But we have a major problem in the way we try to keep cool. Our air conditioning systems use tons of fossil fuels, which only makes the problem worse. While our houses stay cool, the planet doesn't. But again,
nature has an answer. Bringing nature into cities can help keep the temperature down. Trees release water through their leaves, just like we cool down by sweating. And urban lakes and rivers also help keep temperatures low. And by using nature, we get extra benefits. Green spaces filter toxic air pollution. They can be used for recreation and they're beautiful. Drought is a major impact of climate change, and scientists predict it will become even more common in the years to come. This is a major problem, especially in poorer parts of the world where many people still rely on rain for farming. But trees and wetlands act like sponges, absorbing water and recharging groundwater supplies. So when we cut down trees, droughts get worse because rain flushes straight through the soil instead of being stored for times of need. But when we keep our forests, lakes and rivers healthy, then we're also protecting our water supplies. Coastal erosion, heat waves and drought are just some of the climate impacts that can be tackled using nature. This nature-based approach is called ecosystem-based adaptation, restoring and protecting ecosystems to help people adapt to climate change. But the really amazing thing about ecosystem-based adaptation is that it protects both people and planet. When we use nature to defend ourselves from climate change, we also create space for plants and animals to flourish. A lot of environmental news can be pretty bleak. From starving polar bears to melting ice caps and disappearing forests, it can be hard not to focus on what's going wrong. But ecosystem-based adaptation is about focusing on what we gain, not on what we lose. Today, there's no need to choose between nature or people. Now, it's nature for people. Pues este es un video de este año, de World Environmental Day, y pues está enfocando mucho en que debemos de empezar a voltear a ver a la naturaleza para generar estos cambios, ¿no? Y también cabría la pena decir que es importante tomar en cuenta el ecosistema y no poner las cosas nada más porque sí, sino tomar en cuenta las especies, las condiciones y todo, porque si no puede salir hasta contraproducente. Pero bueno, también me interesa que chequen este video. Este es en México y sobre todo cómo se ha desarrollado este proyecto. Vamos a ver una parte de cómo se ha llevado a cabo en México un proyecto de adaptación basado en ecosistemas. ...25, 30 años atrás, pues yo era uno de los que también deforestaba, ¿va? Y pues ahora me animé también a trabajarlo. ¿Por qué? Para volver a tenerlo como antes. No solamente es importante hablar de adaptación al cambio climático, es importante que nos apropiemos del tema. Es un enfoque que se llama adaptación basada en ecosistemas. Consiste en la conservación y el manejo sostenible de los ecosistemas y de sus servicios ambientales para ayudar a la gente a adaptarse al cambio climático. Este proyecto fue posible gracias a una donación del Fondo Global para el Medio Ambiente, lo cual nos dio la oportunidad en el INEC de diseñar y de implementar medidas de adaptación al cambio climático. Conservar los ecosistemas que nos están de alguna manera amortiguando el impacto del cambio climático. Esa idea de adaptación basada en cemento, en la cual solamente las represas, los grandes muros nos van a permitir hacer frente a los impactos del cambio climático, pues creo que ya quedó atrás. Los humedales costeros son ecosistemas muy importantes en nuestro país. Protegen a las comunidades contra huracanes, inundaciones. Adaptarnos al cambio climático hoy es vital porque muchos de sus impactos no vamos a poder detenerlos. Es un fenómeno que ha venido ocurriendo en las últimas décadas, se está intensificando. Y es el mayor desafío que enfrenta la humanidad. Con este proyecto nos ha quedado muy claro que la adaptación al cambio climático es un reto y que es responsabilidad de todos. Y al 2035, una buena parte de esos territorios son susceptibles a estar inundados. Reducir su vulnerabilidad ahora con más capacidades para adaptarse a futuro. Es una gran oportunidad de repensar todo lo que estamos haciendo. Es importante que las comunidades estén preparadas. De que la adaptación es para la gente y se hace con la gente. No existe adaptación al cambio climático sin la participación activa de las comunidades. Creo que estamos contribuyendo a que nuestras comunidades vivan dignamente. Entre los aprendizajes más importantes de este... Después les paso el video completo, dura 10 minutos.
aquí las respuestas de las comunidades. Sí se puede, que podemos cambiar las cosas desde ahorita con miras a futuro. Y pues ahorita estamos a tiempo nosotros, no podemos con todo, pero la zona de nosotros podemos arreglarlo. Me quedo con un profundo interés de las comunidades por cambiar, por tener un futuro mejor. Con muchos deseos de seguir adelante y si fuera necesario volverlo a hacer, volvería a participar. Pues ese es uno de los proyectos más completos, interesantes que se ha desarrollado en el sur de México y sobre todo por apoyo también de varias instituciones y sobre todo mencionar que es súper importante trabajar con la comunidad. O sea, nosotros no podemos pensar el ecosistema únicamente con los árboles, sino cómo lo vive la comunidad, o sea, cómo estas personas han acostumbrado a vivir, quizás ahorita pues es una casa que no se ve muy moderna, ¿no? Pero contiene los elementos esenciales y está mucho mejor adaptada que otra que se pudiera ver que vimos en las fotos anteriores ante el cambio climático, ¿no? Entonces, este proyecto se llamó el Proyecto de Humedales, lo llevó a cabo, como les comentaba, el parte del gobierno que se llama el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, también lo llevó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y a partir de la adaptación basada en ecosistemas lograron reducir la vulnerabilidad y sobre todo conservar un manejo sostenible de agua. En la escuela también participaron, desarrollaron la capacidad de las personas, de las mujeres, de la comunidad y lograron que ellos se apoderaran de este proyecto y se apropiaran de este proyecto y fuera parte de su desarrollo, ¿no? Entonces, también es importante tomar en cuenta que no solamente lo menciona México, sino también hay estudios internacionales que si nosotros tomamos en cuenta los socioecosistemas, podemos generar sustentabilidad, ¿no? Entonces, también tomar en cuenta, estuve trabajando en la Sierra de Tacotalpa en Tabasco con un proyecto de la FAO para mencionar que si nosotros queremos modificar las condiciones del país, necesitamos tener una visión ecosistémica, lograr que las personas tengan bases para la producción, que conserven su medio ambiente, o sea, los humanos no destruimos el medio ambiente por gusto, ¿no? Sino porque se busca una manera de sobrevivir o de tener un espacio habitable, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué manera tenemos una producción sustentable, asentamientos incluyentes. En este caso se lograron generar un tianguis alternativo, comunitario, y sobre todo lo comento porque generar capacidades de adaptación en las comunidades es también muy importante, ¿no? Y también es algo que deben tener ustedes en mente cuando diseñan un sitio, cómo compartir con la comunidad, cómo resolver las necesidades de la comunidad y cómo integrar la cultura y los saberes y las actividades y la autosuficiencia alimentaria en las comunidades. Y también el otro punto que es importante comentar en esta área educativa es que como estudiantes ustedes deben de buscar una visión sistémica que incluya la parte del clima, la salud, los medios de vida y sobre todo cómo el crecimiento económico pues puede aumentar un crecimiento global y cómo poder pensar o diseñar a través de, en este caso, por ejemplo, yo he estado trabajando con chicos de biotecnología que desarrollan innovaciones biotecnológicas para los agricultores y productores de leche en Veracruz. Y bueno, estos chicos generan ideas para la solución de problemas para la vida, ¿no? Y también hemos trabajado con chicos en propuestas de asentamientos resilientes, yendo a espacios de permacultura, en lo que se dan cuenta de cómo personas pueden vivir con menor impacto, ¿no? Entonces también ustedes ahorita que están en la pandemia y en internet, pues busquen algunas otras opciones. Qué bueno que el profesor Rodrigo les da pues varias pláticas de varios profesores y pues sean pues muy curiosos, busquen nuevas opciones y sobre todo piensen que sus propuestas pueden ayudar a resolver problemáticas en el campo, en la ciudad y pues en estas nuevas ciudades que ustedes pueden generar, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, podemos darnos cuenta que la humanidad depende del agua y de los ecosistemas que la proveen, que desde el comienzo de la historia de la humanidad
el agua ha jugado un papel crucial para que tengamos supervivencia los asentamientos humanos, que también el agua es un elemento para la vida, pero también puede generar conflictos, ¿no? Y debemos de ver cómo se maneja, y que la evidencia del cambio climático aumenta la severidad, la intensidad, la ocurrencia de los fenómenos naturales extremos, y cada vez es algo que hemos visto con mayor contundencia. Entonces, la solución la tenemos frente a nuestros ojos. La adaptación basada en ecosistemas juega un papel clave para remodelar, resolver y dar esperanza a superar todos estos desafíos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la vida que ha evolucionado hace millones de años, los humanos hemos transformado la Tierra, hemos llegado y superado los límites a veces por cuestiones económicas, sin embargo, estamos sufriendo los impactos acumulativos del cambio climático. Sin embargo, los servicios ecosistémicos nos proveen pues, alimentos, comida, cultura, condiciones para sobrevivir, y pues es crucial que nosotros, que ustedes, que todos generemos asentamientos regenerativos para pensar las ciudades y un diseño que nos asegure la vida en el planeta y la sobrevivencia del mismo. Sería todo. Pues yo diría que no estoy en contra de las ciudades, pero pues me gustaría que todas las ciudades pudieran tener en medio un bosque, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, y pues con esto terminaría la presentación. Muchísimas con gracias. Datos igual las redes sociales. Muchísimas gracias, maestra Aurelena Moreno. Gracias. Muy interesante la plática, y de hecho, para continuar con la conversación, me gustaría que platicáramos un poquito de, si gustas, igual podemos ponerle slide de las conclusiones anteriores. Exacto. Y bueno, con este slide quisiéramos como continuar la conversación respecto a la ecología urbana, ¿no? Muchas veces, pues hace algunas décadas, realmente es una carrera muy nueva, el urbanismo, y apenas los años recientes ha habido toda una tendencia de entender el ecosistema y entender que la ciudad es un ecosistema de alguna manera alterado por el propio ser humano, pero empezar a cuestionarnos cómo deberíamos de dialogar y de construir estos entornos en armonía con la propia naturaleza, ¿no? Y cómo estos entornos humanos, en vez de utilizar y acabar con la naturaleza, podrían por el otro lado regenerar, ¿no? Usted aquí lo mencionas muy claramente en la presentación. Asentamientos regenerativos, que es una manera crucial para repensar las ciudades, el diseño para asegurar la vida humana y la verdadera supervivencia en el planeta, ¿no? Si no mantenemos estas condiciones, pues va a ser muy difícil que haya calidad de vida para todos los demás seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera que platicamos un poquito alrededor de la ecología en las ciudades como una herramienta que nos permite entender el ecosistema, entender los ciclos de la vida y cómo los entendemos para incorporarlos a la toma de decisiones en el territorio, ¿no? Que muchas veces pues el urbanismo no lo tomaba tanto en cuenta o no partía de esta lectura del lugar, y pues muchos años por el contrario, ¿no? Estas actitudes pues no generaron los mejores entornos, ¿no? Así es. Se ha dado como una decisión, ¿no? Exacto. Y bueno, yo diría también que hay como 4 aspectos que unen la biología y el urbanismo. Por un lado es la lectura del lugar, ¿no? El entender el lugar, la base natural del territorio. Por otro lado, la visión orgánica de lo complejo, ¿no? La biología y los biólogos y los ecólogos nos han ayudado a los seres humanos a entender esta visión orgánica compleja, a explicarnos cómo suceden estas relaciones en la naturaleza que muchas veces no entendíamos, y hace algunas décadas ha habido muchas contribuciones nuevas de diferentes, pues ahora sí que conocimientos que han venido a aportar al respecto. Una tercera yo diría que es una visión ecológica de las interacciones, en donde el tema de las escalas es muy importante, ¿no? Cambiar esta perspectiva de una microescala a una escala mayor, a una macroescala, incluso a una escala regional o biorregional. Sí. En el urbanismo estábamos acostumbrados a ver el territorio desde las cuencas
y ahora ya se habla de ver el territorio desde la bioregión, ¿no? Así es. Entonces, el mismo conocimiento ha ido cambiando, ¿no? Hemos ido sumando y adaptando nuestro conocimiento y la manera en que nos aproximamos, ¿no? Y la cuarta, yo diría, una visión dinámica y evolutiva, ¿no? Por un lado, entender que la ciudad no está congelada, ¿no? Esta idea del va creciendo, planning, ¿no? Del zoning o del planning de los años 40, 50, que casi pretendían que una ciudad fuera así por siempre. por años, y pues no, en realidad hay que incorporar en estos desafíos que las ciudades son cambiantes todos los días, ¿no? Todos los días hay un integrante nuevo en esa ciudad o uno menos, al menos uno nuevo y uno menos, y eso va a cambiar y va a tener un impacto en el total de la población, ¿no? Y además hay una situación evolutiva donde precisamente la biología nos ha ayudado a entender y a explicar pues todos estos digamos efectos históricos acumulativos y cambios sucesivos que va generando que nos adaptemos, ¿no? Y aquí sucede algo muy curioso, ¿no? El efecto boomerang. Los seres humanos hemos transformado el medio ambiente para adaptarlo a nuestras necesidades, pero ahora nos damos cuenta que el medio ambiente también transforma al ser humano, ¿no? Esta pandemia definitivamente nos ha mostrado prioridades que antes no valorábamos y nos ha mostrado que el vivir en una casa de 4x4 o en un Infonavit encerrados no es lo mentalmente más saludable, ¿no? O no tener acceso a áreas verdes o no tener acceso a lugares al aire libre, pues ha recalibrado incluso nuestras prioridades, yo creo, ¿no? Sí. Entonces, como bióloga, me gustaría como que nos también nutrieras en esta conversación al respecto. Pues todo lo que comenta Rodrigo es muy cierto, y sobre todo como tener este diálogo entre disciplinas se me hace muy interesante, porque al fin y al cabo somos humanos, ¿no? O sea, todos necesitamos comer, respirar, tener como un hogar y sobre todo dialogar a ese nivel. Yo creo que de necesidades básicas nos abriría un panorama mucho más amplio y nos ayudaría a platicar entre, quizás si viniera aquí un abogado o un economista, ¿no? Yo creo que nosotros desde nuestra profesión podemos favorecer o modificar las condiciones de vida de los humanos y viéndolo desde el punto de vista biológico, también de las otras especies que viven con nosotros, ¿no? Entonces a mí me gustaría como enriquecer también esa parte de cómo generar asentamientos que también permitan la vida de todas las demás especies, ¿no? Por ejemplo, lo vimos ahorita, no sé si checaron las noticias de Monterrey, ¿no? Este oso que interactuó con una persona y que no le hizo nada, pero ellos decidieron, bueno, vamos a llevarnos al oso a Chihuahua, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si alguien de ustedes sale a jugar y se va al patio de otra persona y llevan a ese hijito a Monterrey, ¿no? O sea, lo vemos muy raro con los humanos, pero a veces con los animales nos da igual, ¿no? O sea, pero a lo que voy es cómo nosotros como especie, una pequeña especie, podemos pensar también que nuestros ecosistemas de ciudades pueden generar un espacio también para todas las demás especies. O sea, ¿por qué no empezamos a pensar en ciudades que incluyan, por ejemplo, Costa Rica y Curridabat es un ejemplo increíble en Latinoamérica? Ellos están diseñando sus ciudades pensando en las abejas, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un espacio habitable para los seres humanos y para las demás especies, o sea, per se ya va a ser un espacio favorable para los humanos, ¿no? O sea, si lo pensamos, desde que se llevan la idea, si nosotros generamos un espacio que es habitable para las mariposas, para los pájaros, para, no sé, hasta de lejos ver animales o saber que en el bosque de allá más allá están los animales carnívoros, por decirlo así, pero están tan alejados y tienen todas las condiciones necesarias para vivir allá, pues nunca se van a acercar a las ciudades porque allá están felices, ¿no? Entonces, llegó un punto en que las ciudades se comieron toda la naturaleza y los demás animales le quedaron únicamente para los circos, ¿no? O bueno, ya ni para los circos, para los zoológicos, ¿no? Entonces, generar un poco de esa empatía para que nuestros asentamientos, o sea, no somos los dueños del planeta, sino pensarlo
que pues hay miles de especies y quizás nos va a tocar quizás extinguirnos por nosotros mismos haber modificado tanto el ecosistema, ¿no? Entonces, quizás no llegar a ese punto, sino que con nuestras ciudades podamos seguir desarrollándonos, ¿no? Porque ahorita, por la modificación del ecosistema, estamos viviendo esta pandemia, ¿no? Entonces, que ese pensamiento nos ayude a ver cómo nosotros como humanos podemos lograr ese equilibrio, que yo creo que si nos ponemos todas nuestras energías en lograrlo, lo podemos hacer, y que sería pues un lugar pues mucho más bonito que un lugar únicamente generado por máquinas, y que una máquina purifique el aire y que otra máquina me genere una pastilla para comer, ¿no? O sea, como qué futuro queremos ver en unos años, ¿no? Así es. Y bueno, hay ciudades que están haciendo cosas muy interesantes, muy radicales, que han integrado este trabajo multidisciplinario precisamente entre urbanistas, arquitectos, ingenieros, biólogos, ecólogos, etcétera. Y ciudades pues a lo mejor como Singapur, en donde pues hay toda una normativa que por el contrario fomenta que haya azoteas verdes, fomenta que haya corredores biológicos, fomenta que haya reservas naturales, donde no hay desarrollo urbano por más necesidad de nuevo espacio para nuevas casas, pues no se permite, porque es la zona de captación de agua pluvial y que Exacto. es la reserva hídrica de toda la isla, entonces no es negociable y simplemente no puede haber desarrollo urbano en esas regiones. O donde están transformando la basura en nuevo territorio y están terraformando el planeta, modificando la isla, pero de alguna manera pues convirtiendo algo que parecía desperdicio, que es la basura, en recurso, ¿no? Y por el otro lado pues también incorporando el hábitat de la selva tropical a la ciudad, con una reforestación masiva, la limpieza del río que ha ocurrido en los últimos 20 años, ¿no? Para mí ha sido una ciudad muy inspiradora, que le ha mostrado al mundo cómo se puede volver a accionar procesos de regeneración, procesos de reconciliación con la naturaleza y procesos de volver a la armonía, ¿no? Porque finalmente el tiempo que me tocó vivir ahí, pues sí, vives en un departamento muy alto y todo el mundo está muy apretado y los depas no son muy espaciosos que digamos, pero una vez que bajabas del depa y tenías contacto con estos parques, con estos espacios públicos, con estos lagos, con las playas, con las ciclovías, y pues te podías mover a través de esos espacios naturales, pues te permitía también reconectarte con una calidad de vida que pues muchas ciudades simplemente no tienen, ¿no? Simplemente no tienen esa posibilidad, no tuvieron esa visión de cuidarlo, de preservarlo. Y bueno, pues para mí ha sido una ciudad de ejemplo de cómo se está dando esta reconciliación, pero son muy poquitas las ciudades que lo están haciendo, ¿no? O sea, hace falta que trabajemos mucho más y en más frentes, y bueno, pues en el caso del contexto latinoamericano también, ¿no? Y como última idea, una reflexión que nos pudieras generar a partir de que pues existen solamente 9 países considerados megadiversos y gran parte de esos están en Latinoamérica. Entonces, yo siempre he considerado que hay un potencial a partir de la manera en que el ser humano piensa y cómo usa su cerebro. Y creo que también hay un potencial de cómo Latinoamérica le debería mostrar al mundo cómo deberíamos vivir a partir de valorar que vivimos en países megadiversos, ¿no? Pocos países tienen pues ese atributo, ¿no? Esa fortuna. Y si fijamos cómo están estas tendencias del desarrollo urbano, muchas de ellas las importamos de países que no son megadiversos. Entonces, si tuviéramos que diseñar una visión o una voz desde Latinoamérica en reconciliación y valorando nuestro país como megadiverso que es, como lo es México, como lo es Brasil, como lo es Ecuador, como lo es Colombia, como lo es Perú, pues qué reflexión te merece para estos estudiantes ahora, no solamente de México, sino toda Latinoamérica, que tenemos la fortuna de haber nacido en países megadiversos. Pues muchas gracias por la pregunta, Rodrigo, porque justamente es lo que yo busco, o sea, como
lograr transmitir a toda Latinoamérica que tenemos una riqueza increíble en cuestión de cultura y de saberes. Yo creo que podría dividirlo en 3 puntos. Primero, que miremos al pasado, a las construcciones antiguas que se han hecho en toda Latinoamérica. O sea, los arquitectos de las pirámides, de los acueductos, de la infraestructura de alimentación, todo lo que es las chinampas, los acueductos, la purificación. O sea, nunca se juntó el agua sucia con el agua limpia en los asentamientos antiguos. O sea, todo lo que se puede aprender de un manejo de ciudades antiguo. Ahí, para empezar, deberíamos de generar una materia que todos deberían de llevar aprendiendo, y quizás hay mucha investigación que todavía no se ha hecho, ¿no? Que todavía hay muchas cosas no descubiertas, Machu Picchu. O sea, Latinoamérica está lleno de grandes ingenieros urbanistas antiguos, ¿no? De hecho, también se ha descubierto que toda la selva del sur, desde Brasil hasta Guatemala, no es una selva nativa, sino es una selva cultivada por los ancestros, ¿no? O sea, se generaban espacios agroforestales y tenían, bueno, muchísima información que hay ahí, ¿no? Sería uno, ¿no? Segundo, identificar cómo todavía hay espacios con traspatio, o sea, cómo las casas tenías tu solar, tenías tu espacio para los animales, tenías tu espacio autosustentable, ¿no? Que muchas personas dicen, bueno, ahorita, ¿dónde va a venir mi comida? ¿No? O sea, muchas de las ciudades en México, en Latinoamérica, pues son autosustentables porque tienes tu traspatio, tienes tus alimentos, tienes un espacio donde capturabas el agua de lluvia, tenías a tus vecinos, o sea, volver. Y quizás muchos urbanistas dicen, no, hay que masificar y densificar a la mayor para construir en alto. No, ya se ha visto que si cada espacio tuviera, o sea, si nosotros en nuestra casa purificáramos el agua de lluvia, tuviéramos nuestro autosistema de generación, o sea, que cada espacio fuera autosuficiente para no centralizar. Quizás ahí me meto en debate con algunos urbanistas, pero en cuestiones energéticas va a ser mucho mayor la eficiencia o quizás pequeños espacios centralizados, ¿no? Pero que tengamos un espacio para hacer nuestra composta, porque a largo plazo las energías y de que dependemos de gasolina, va a haber un momento que va a ser súper escaso, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para eso, pero tenemos espacio en Latinoamérica y en México para poder hacerlo. O sea, que nuestros asentamientos sean, pues, de baja densidad, ¿no? Y el tercero sería innovar con materiales y con una visión diferente, ¿no? Porque ahorita en las universidades se da que todo cemento, que la construcción para arriba, que supertubos, que masificado, ¿no? Sino debemos de empezar a ver nuevos materiales e innovar con nuevas estructuras, con nuevas ideas y presentarle a los usuarios nuevas cosas, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que me lo va a rebotar, no va a querer, o así ya lo pusieron, o la ley dice diferente, ¿no? Entonces, como empezar a romper paradigmas y empezar a generar nuevos asentamientos desde un punto de vista diferente y que puedan involucrar la naturaleza y ser autosustentables y sobre todo pensando en nuestra cultura. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra, gracias por compartirnos esta sesión en esta tarde. Seguimos en contacto seguramente y muchas felicidades por todo el trabajo que están haciendo allá en Campus Puebla y mucho éxito en este semestre. Pues muchas gracias, Rodrigo. Un gusto platicar con ustedes. Igual les dejo mis redes sociales y ojalá podamos seguir participando porque pues todo esto todavía lleva mucho todavía por seguir, ¿no? Y ojalá que se levante pronto la pandemia, porque hicimos nosotros una visita a Costa Rica con estudiantes y de hecho están invitados estudiantes de todo el país para visitar asentamientos sustentables. También fueron a Holanda y justamente para que vean cómo como que traigan nuevas ideas y que revaloremos lo que hay en México, ¿no? Para desarrollarlo. Ojalá que cuando se quite la pandemia puedan ir pues más estudiantes a estas actividades que realizamos. Claro que sí, muchas gracias, profesora, estamos en contacto y nuevamente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Rodrigo. Hasta luego.